Taika Waititi parece vivir en un estado permanente de travesura. Mientras otros directores posan con semblante grave y discursos enrevesados sobre el arte de narrar, él aparece en las alfombras rojas con trajes de colores imposibles, hace muecas frente a los flashes y da entrevistas que parecen sketches improvisados. En un entorno obsesionado con la imagen del genio serio, él llega riéndose de todo, empezando por sí mismo. Y sin embargo, detrás de esa fachada de bufón hay un narrador quirúrgico, preciso y profundamente empático, capaz de hacer reír mientras te deja un nudo en la garganta. Su ascenso es uno de esos accidentes imposibles de explicar con lógica. Mientras Hollywood se volvía cada vez más solemne, Taika irrumpió con un arsenal de bombas absurdas, personajes torpes, silencios incómodos y una estética que parecía incompatible con la maquinaria de premios. Pero su secreto estaba justo ahí, en no intentar encajar. Mientras otros pulían sus aristas para ser aceptados, él convirtió sus rarezas en motor creativo. Y contra todo pronóstico, funcionó. No conquistó la industria disfrazándose de director importante, la conquistó actuando como si siguiera filmando con amigos en un garaje. Lo curioso es que ese tono juguetón nunca ha sido superficial. Taika tiene una habilidad única para desarmar la gravedad, sin vaciarla de significado. Sus películas son como caramelos de colores que al morderlos tienen dentro fragmentos de melancolía. Mientras el cine de autor suele reclamar respeto desde el drama, él lo consigue desde la risa, usando el humor como llave para abrir emociones que normalmente se cierran frente a la solemnidad. No suaviza el dolor, lo hace visible, sin volverlo plomo. Y eso, en un medio donde el prestigio suele medirse en lágrimas, es casi un acto de rebeldía. Además, Taika no solo dirige, invade sus propias historias como un comediante infiltrado. A veces aparece de pasada, como el revolucionario distraído que mastica pan mientras todo explota. Otras veces roba escenas enteras, como el extraterrestre hecho de piedra y con voz de cajero amable que improvisa chistes en medio del apocalipsis. Y en su acto más desconcertante, se convirtió en el Hitler imaginario que salta en la cama y da consejos de autoestima a un niño huérfano en guerra. Es como si no pudiera evitar reventar la cuarta pared del prestigio cada vez que se le presenta la oportunidad. Verlo en pantalla es asistir a un recordatorio constante de que el cine, antes que monumento, es juego. Taika Waititi no usa el humor para evadir el peso del mundo, lo usa para hacerlo soportable. Y eso lo vuelve peligroso para los guardianes de lo solemne, pero imprescindible para quienes aún creemos que el arte puede sanar sin dramatizar. Su obra parece decirnos que no hace falta gritar para ser inolvidable, y que incluso en medio de la oscuridad siempre se puede contar un buen chiste. Antes de ser el tipo que hace chistes en los Oscar y dirige superproducciones cósmicas, Taika Waititi era un chico mitad maorí y mitad europeo, que creció en la periferia de Wellington, Nueva Zelanda, en un entorno donde lo excéntrico no era visto como talento, sino como rareza. Su infancia transcurrió entre dos mundos culturales opuestos. Por un lado, la herencia maorí de su padre, llena de historias orales, humor directo y sentido comunitario. Por el otro, el rigor anglosajón de su madre, profesora de escuela, que lo impulsó hacia la literatura, el teatro y la pintura. Esa mezcla de orígenes marcó algo esencial en su obra, la convicción de que ninguna identidad debe tomarse demasiado en serio, ni siquiera la propia. De hecho, Waititi comenzó su carrera artística sin ningún plan claro de dedicarse al cine. Estudió Bellas Artes en la Universidad de Victoria, en Wellington, donde exploró la pintura, la fotografía y la performance, y donde descubrió que su talento natural no estaba en parecer profundo, sino en sorprender. Mientras otros aspirantes artistas montaban instalaciones conceptuales cargadas de solemnidad, él presentaba piezas irónicas, absurdas, llenas de humor incómodo y autorreferencial. Esa capacidad de reírse del marco antes que de la obra se convertiría en su marca registrada. Paralelamente, se integró en colectivos teatrales y de comedia, y allí apareció otra pista clave de su estilo, la improvisación. Taika aprendió a confiar en el caos creativo de las ideas espontáneas, a dejar que los errores se volvieran hallazgos. Sus primeros cortometrajes parecían extensiones de sus juegos teatrales. Personajes inadaptados, silencios largos, explosiones de absurdo y una ternura soterrada que emergía cuando menos se la esperaba. En 2004, con el corto Two Cars, One Night, logró lo impensable. Fue nominado al Oscar, demostrando que incluso desde un estacionamiento en medio de Nueva Zelanda podía emerger algo universal. Lo más fascinante es que nunca renegó de su origen remoto, ni intentó camuflarlo. Mientras muchos cineastas buscan borrar su procedencia para parecer globales, Taika hizo exactamente lo contrario. Convirtió lo local en su motor creativo. Desde el acento de sus personajes hasta los paisajes rurales y las referencias culturales, todo en su obra temprana gritaba Nueva Zelanda, con orgullo y con desparpajo.
Ese sentido de pertenencia, lejos de limitarlo, se volvió su pasaporte al mundo. Porque si algo aprendió en esos primeros años fue que no necesitaba parecerse a Hollywood para llegar a él. Bastaba con ser descaradamente Taika Waititi. Después del impacto inesperado que tuvo su corto Two Cars One Night, él decidió lanzarse a hacer largometrajes con algo que Hollywood suele despreciar: absoluta libertad creativa. No tenía un gran presupuesto ni un estudio detrás, ni siquiera un ejército de productores corrigiendo cada línea de guión. Tenía solo sus historias, sus amigos y un sentido del humor tan peculiar que parecía imposible que alguien más lo entendiera. Y sin embargo, funcionó. Su primer largometraje, Eagle vs. Shark, fue el equivalente cinematográfico a una cita incómoda que termina siendo adorable. La película sigue a dos inadaptados sociales que se enamoran torpemente, entre disfraces ridículos, silencios interminables y guerras de videojuegos. Era una historia mínima, casi frágil, pero impregnada de ese tono tan suyo. Personajes que parecen caricaturas, pero que de pronto revelan una ternura desarmante. La crítica no supo muy bien qué hacer con ella. Algunos la amaron, otros no entendieron nada, pero a Taika no le importó. Había encontrado su voz. Esa voz se consolidó con Boy, una historia semi-autobiográfica sobre un niño maorí que idealiza a su padre ausente y vive entre la fantasía y la pobreza rural. Aquí Taika afiló su estilo: humor seco, situaciones absurdas, estética colorida y un trasfondo emocional profundo que aparece cuando uno menos lo espera. También actuó como el padre responsable y encantador, demostrando que su presencia en pantalla no era solo un guiño cómico, sino parte integral de su narrativa. Boy fue un éxito en Nueva Zelanda y lo convirtió por primera vez en un fenómeno cultural nacional. Estas primeras películas funcionaron como su laboratorio creativo. En ellas experimentó con los elementos que luego serían su sello: la mezcla de risa y melancolía, el cariño hacia los personajes torpes, el uso del absurdo para hablar de temas serios, y esa estética que parece improvisada, pero está milimétricamente calculada. Mientras el cine de autor solía presentarse con un aire de importancia, Taika optó por el disfraz de la ligereza, y eso lo hizo destacar. Era como si estuviera demostrando que se puede hacer cine personal sin solemnidad, y que el humor no tiene por qué excluir la belleza. Lo que nadie sospechaba todavía es que esas historias rodadas en rincones olvidados de Nueva Zelanda serían el trampolín que lo lanzaría, pocos años después, a revolucionar el cine de vampiros y a poner un pie en Hollywood por la puerta grande. En 2014, Taika Waititi decidió que ya era hora de hacer algo completamente absurdo, incluso para sus propios estándares. Junto a su viejo amigo y colaborador Jermaine Clement, escribió y dirigió What We Do in the Shadows, un falso documental sobre un grupo de vampiros que comparten piso en Wellington, como si fueran compañeros de universidad eternos y desorganizados. La premisa sonaba a sketch de 5 minutos, pero Taika logró convertirla en una de las comedias más originales de la década. La clave estaba en el tono. En lugar de buscar el chiste obvio o la parodia estridente, eligieron el humor seco, contenido, que brota del contraste entre lo sobrenatural y lo banal. Los vampiros discuten por quién deja los platos sucios, se quejan de que la tecnología moderna los confunde y se enfadan porque nadie los invita a discotecas. La cámara los sigue como si fueran parte de un reality show con siglos de retraso. Todo parece improvisado, y en parte lo es. Buena parte del guión estaba apenas esbozado, y los actores aportaban líneas sobre la marcha, algo que potenciaba esa sensación de caos adorable que se convertiría en el sello Waititi. Además, Taika no se limitó a dirigir. También interpretó a Viago, un vampiro refinado, educadísimo y ligeramente neurótico, que actúa como el administrador del hogar. Viago es el contrapunto perfecto a los demás vampiros decadentes. Planifica reuniones de limpieza, se disculpa antes de beber sangre y ofrece manteles mientras clava colmillos. Su actuación convirtió a Viago en uno de los personajes más queridos del film, demostrando que Taika podía robar escenas incluso en medio de un elenco disparatado, y sin dejar de parecer que todo era un juego. La película se estrenó en festivales y se volvió un fenómeno de culto casi de inmediato. Críticos y espectadores quedaron fascinados con la mezcla de sátira, ternura y absurdo. Era divertida, sí, pero también curiosamente humana. Debajo de los colmillos había soledad, rutina, miedo al cambio. Esa capacidad de encontrar lo profundamente emocional en lo ridículo terminó de consolidar a Waititi como un narrador único, capaz de hacer reír y al mismo tiempo dejar una punzada de melancolía. El impacto fue tan grande que la película dio lugar a una franquicia inesperada. Series derivadas, spin-offs, un universo entero de vampiros tristes y torpes que hoy sigue expandiéndose. Y con ella, Taika dejó claro que su humor no era solo un adorno, era una herramienta de construcción narrativa capaz de sostener mundos enteros. A partir de ahí, ya nadie podía considerarlo solo un cineasta excéntrico de Nueva Zelanda. Había demostrado que podía conquistar al mundo,
empezando desde un sótano húmedo lleno de vampiros con síndrome de acumulación. Si hasta entonces Taika Waititi había sido visto como un comediante excéntrico con un toque de sensibilidad, Hunt for the Wilder People dejó claro que era mucho más que eso. La película, basada en una novela de Barry Crump, sigue a Ricky, un adolescente rebelde que ha pasado por innumerables hogares adoptivos, y a Heck, un ermitaño cascarrabias que vive en lo profundo del bosque neozelandés. Cuando una serie de malentendidos hace que terminen huyendo juntos, comienza una especie de buddy movie improbable. Un niño obsesionado con el hip hop y un viejo gruñón, perseguidos por media policía nacional, atravesando paisajes salvajes como si fueran fugitivos en un cómic. Lo brillante es que, aunque la premisa suena absurda, la película está construida con una delicadeza emocional que sorprendió a todo el mundo. Waititi conserva su tono juguetón. La película está llena de persecuciones ridículas, diálogos secos y secundarios desquiciados, pero al mismo tiempo construye un vínculo entre Ricky y Heck que es profundamente conmovedor. Cada chiste abre paso a un momento de silencio, cada broma revela una herida, y cada escena absurda termina resonando con verdad emocional. Es la fórmula Waititi en estado puro. Hace reír para que cuando llegue la emoción, duela de verdad. Visualmente, Hunt for the Wilder People también supuso un salto para él. Su manejo del paisaje neozelandés no es decorativo. Los bosques, las montañas y los cielos abiertos funcionan como reflejo del estado emocional de los personajes. Es un escenario inmenso que al inicio los aplasta, pero que poco a poco se vuelve un espacio de libertad. Y ese contraste es clave. Mientras Hollywood suele asociar lo épico con lo solemne, Taika lo convierte en ese terreno de juego para sus personajes pequeños, torpes, vulnerables y profundamente humanos. El éxito fue rotundo. Hunt for the Wilder People se convirtió en la película más taquillera de la historia de Nueva Zelanda y arrasó en festivales internacionales. Fue el momento en el que el mundo dejó de verlo solo como el chico raro de las comedias y comenzó a reconocerlo como un autor capaz de equilibrar risa y emoción, con una naturalidad que muy pocos logran. También fue el punto de inflexión que lo puso en la mira de Hollywood. Si podía hacer llorar y reír al mismo tiempo con dos inadaptados en medio del bosque, ¿qué no podría hacer con un presupuesto gigante? Lo que nadie sospechaba era que, apenas un año después, ese chico irreverente de Wellington se haría cargo de una franquicia de superhéroes y la haría estallar en carcajadas. En 2017, Marvel tomó una decisión que parecía un acto de locura, o tal vez de desesperación. Tras dos películas correctas, pero olvidables, la saga de Thor estaba estancada. El dios del trueno era un personaje solemne, musculoso, plano, que sonreía poco y posaba demasiado. Así que el estudio hizo lo impensable. Le entregó a Taika Waititi, un cineasta neozelandés famoso por vampiros deprimidos y huérfanos fugados, el timón de una superproducción de $180 millones. La industria entera se preguntó lo mismo. ¿Qué demonios podía salir bien de ahí? La respuesta, casi todo. Thor Ragnarok no solo revitalizó la franquicia, sino que la hizo explotar en Technicolor. Taika desmanteló el tono heroico y solemne de las entregas anteriores y lo reemplazó por una serie de carnaval intergaláctico saturado de neones, sintetizadores, criaturas grotescas, peleas absurdas y diálogos que parecían improvisados en un camerino entre carcajadas. Donde antes había gravedad, él puso ritmo. Donde había épica, él puso ironía. Y el resultado fue una sacudida eléctrica que redefinió a Thor y, de paso, al universo Marvel. Una de las claves estuvo en su uso del humor como pegamento narrativo. No eran simples chistes para aliviar tensión, era una reescritura completa de tono. Thor dejó de ser un semidiodo rígido para convertirse en un héroe con defectos, inseguridades y capacidad de reírse de sí mismo. Esa humanización hizo que el personaje, por primera vez, resultara realmente entrañable. Y parte de esa ligereza se debía a algo muy Taika, el caos controlado. Buena parte de los diálogos fueron improvisados, y el set estaba diseñado como un espacio de juego más que de disciplina militar. Era Hollywood, funcionando como una fiesta. Y por supuesto, Taika no pudo resistirse a aparecer en pantalla. Interpretó a Korg, un ser de roca gigante con voz suave, acento neozelandés y modales de cajero amable. Korg se robó cada escena en la que apareció con frases absurdas, comentarios triviales en medio de batallas épicas y una ternura desconcertante para un coloso de piedra. Era el equivalente exacto de Taika dentro del universo Marvel. Alguien que camina entre el caos sin perder ni la sonrisa ni el sentido del humor. El éxito fue monumental. Más de $850 millones en taquilla, aclamación crítica y un consenso unánime de que Taika había salvado a Thor del olvido. Pero más allá de las cifras, lo revelador fue esto. Había demostrado que incluso dentro de la maquinaria más rígida de Hollywood se podía ser libre, impredecible, excéntrico y tener éxito. Que el humor no es lo contrario del espectáculo.
puede ser su motor. Y con eso, el chico raro de Wellington dejó de ser una curiosidad indie y se convirtió en un director de primera línea mundial. Después de convertir una saga de superhéroes en un carnaval cósmico, muchos esperaban que Taika Waititi siguiera escalando en la comedia ligera. En cambio, hizo lo contrario. Decidió abordar uno de los capítulos más oscuros y delicados de la historia humana y lo hizo con humor. Jojo Rabbit es quizás su obra más arriesgada, una sátira ambientada en la Alemania nazi que cuenta la historia de Jojo, un niño de 10 años que idolatra a Hitler, tiene un amigo imaginario que es Hitler y descubre que su madre oculta a una niña judía en casa. La idea parecía destinada al escándalo, pero Taika logró lo imposible, que el mundo riera, llorara y reflexionara todo al mismo tiempo. El truco no estuvo en banalizar el horror, sino en mirarlo a través de los ojos de un niño. El nazismo aparece en la película como un teatro grotesco, poblado de adultos ridículos que repiten consignas sin entenderlas, mientras Jojo intenta desesperadamente encajar en un mundo construido sobre el odio. El humor funciona como una capa inicial, casi como el disfraz que viste la historia para poder entrar en ella sin quemarse. Porque debajo de los gags absurdos hay escenas de una ternura feroz, momentos de silencio, miradas de miedo, gestos de amor que emergen entre los escombros de la ideología. Y fiel a su estilo, Taika no se limitó a dirigir, también interpretó al Hitler imaginario de Jojo. Lo encarna como una mezcla de amigo imaginario hiperactivo, entrenador de fútbol de colegio y figura paterna disfuncional, con saltos en la cama, consejos de autoestima y arranques de furia infantil. A medida que Jojo madura y empieza a cuestionar la propaganda que ha interiorizado, este Hitler caricaturesco se va deformando, volviéndose más grotesco y más violento hasta colapsar por completo. Es una de las actuaciones más arriesgadas y más desconcertantes de su carrera, y una pieza clave para entender el mensaje de la película. El fanatismo se alimenta de la fantasía y se derrumba en cuanto entra a la realidad. Jojo Rabbit fue un triunfo insólito. Ganó el Oscar a Mejor Guión Adaptado, recibió nominaciones a Mejor Película y Mejor Actriz de Reparto, y conquistó al público sin dejar de dividir a parte de la crítica, precisamente porque se atrevía a hacer reír en un terreno donde nadie se atrevía a sonreír. Taika demostró que el humor no trivializa el dolor cuando se usa con precisión. Lo expone, lo vuelve visible, lo humaniza. Lo que parecía una blasfemia terminó siendo una historia profundamente conmovedora sobre la compasión, la infancia y la capacidad de desaprender el odio. Con Jojo Rabbit, Taika Waititi dejó de ser simplemente el tipo gracioso que sorprendió en Marvel. Se consagró como un narrador capaz de atravesar el territorio del tabú y salir del otro lado con una risa y con el corazón en la mano. Una de las claves para entender a Taika Waititi es que no ve el humor como un accesorio, sino como un bisturí. Su estilo consiste en acercarse a los temas más cargados, la guerra, el racismo, el heroísmo, el duelo, y pincharlos con una broma, no para restarles importancia, sino para hacerlos accesibles. Es su forma de desarmar lo solemne, quitarle la armadura a las historias, para que podamos ver el corazón que esconden debajo. Lo que hace es subversivo, porque altera el orden emocional esperado. En el cine tradicional, la comedia suele reservarse para el alivio. Aparece solo entre escenas serias para que el espectador descanse. Taika hace todo lo contrario. Coloca el humor en el centro mismo del conflicto. Como si dijera, sí, puedes reírte aquí, justo donde no deberías. Y al hacerlo, consigue que la emoción nos tome por sorpresa. Nos reímos, bajamos la guardia y de pronto estamos llorando sin darnos cuenta. Ese mecanismo aparece en toda su obra. En los vampiros neuróticos de What We Do in the Shadows, en el niño abandonado de Boy, en el adolescente fugitivo de Hunt for the Wilder People, en el Thor desmoronado que se ríe de su propio mito, o en el pequeño Jojo que transforma su fanatismo en ternura. Cada uno de esos personajes atraviesa el dolor, pero sin dramatizarlo. Taika no niega el sufrimiento, se burla del decorado que lo vuelve intocable, y al hacerlo, lo vuelve humano. Esta forma de narrar desafía una convención arraigada en el cine contemporáneo. La idea de que lo serio es lo valioso y lo cómico es lo frívolo. Waititi invierte esa lógica. Su humor no minimiza el dolor, sino que lo vuelve soportable. No es una evasión, sino una vía de acceso. Y ahí está su singularidad. Logra que el público sienta sin sentir que está viendo sermoneado. Nos deja entrar riendo para que cuando llega la tristeza estemos demasiado cerca como para mirar hacia otro lado. En un panorama saturado de gravedad impostada, Taika Waititi ha demostrado que el humor puede ser una herramienta de profundidad emocional tan poderosa como el drama, solo que mucho más peligrosa, porque nadie la ve venir. Más allá de su estilo juguetón y su éxito global, hay un elemento esencial, sin el cual no se puede entender a Taika Waititi, su identidad maorí.
no como una etiqueta decorativa para sumar diversidad en los créditos, sino como un hilo invisible que atraviesa toda su obra, incluso cuando no se nombra. Desde sus primeros cortometrajes hasta sus superproducciones en Hollywood, Taika ha insistido en llevar consigo su cultura como quien lleva una risa guardada en el bolsillo, sin solemnidad, pero con un orgullo imposible de disimular. Su manera de representar lo maorí rompe por completo con el molde habitual. El cine occidental suele mostrar a los pueblos originarios desde la tragedia o la nostalgia, reduciéndolos a víctimas del pasado o a reliquias folclóricas. Taika hace todo lo contrario. Los muestra vivos, contemporáneos, contradictorios, llenos de humor y de defectos. En Boy, por ejemplo, los personajes maoríes no están ahí para dar lecciones culturales. Son niños que sueñan con Michael Jackson, adultos perdidos, abuelas cansadas y todos, de algún modo, profundamente humanos. Su identidad no se explica ni se subraya, simplemente está, integrada como parte natural de su mundo. Además, Taika ha usado su creciente poder en la industria para abrir espacio a otras voces oceánicas. Ha impulsado proyectos con directores y actores maoríes y polinesios, ha insistido en incluir sus acentos sin neutralizarlos, y ha defendido que la representación no tiene que venir envuelta en solemnidad para ser válida. Para él, la verdadera visibilidad no está en convertir a las culturas marginadas en monumentos intocables, sino en permitirles ser tan ridículas, imperfectas y divertidas como cualquier otra. Esa perspectiva ha sido transformadora, porque demuestra que la diversidad no tiene por qué ser solemne. Waititi se burla de los clichés del cine identitario, al mismo tiempo que los desactiva, ofreciendo una alternativa fresca, la alegría como forma de resistencia cultural. Y en un panorama donde muchas veces la inclusión se presenta como obligación, él la convierte en fiesta. En lugar de explicar por qué su cultura importa, la celebra bailando. Quizás esa sea su contribución más silenciosa y a la vez más poderosa. Haber demostrado que se puede representar a los pueblos marginados no solo desde el dolor, sino también desde el placer de existir. Con los premios, los contratos millonarios y el prestigio, llegaron también los focos, y Taika Waititi no se escondió de ellos. Los abrazó como parte de su propio espectáculo. A diferencia de otros directores que cultivan el mito del genio distante, él se convirtió en un showman. En cada alfombra roja aparece con trajes estridentes, gafas imposibles, poses teatrales y un aire de diversión permanente, como si hubiera ido a sabotear la solemnidad del evento desde dentro. Su imagen pública es inseparable de su obra. No se limita a hacer películas, convierte su propia vida en un número cómico en constante emisión. Las entrevistas con él son otro espectáculo. Interrumpe sus propias respuestas con bromas, finge olvidar los nombres de sus películas, se inventa anécdotas y luego confiesa que eran mentira solo para ver la reacción del periodista. Se ríe de los protocolos, hace imitaciones de acentos, baila en medio de conferencias de prensa y firma autógrafos con dibujos absurdos. Para algunos es puro caos, para otros, un alivio en una industria saturada de autopromoción calculada. Pero lo cierto es que ha logrado lo que pocos directores contemporáneos han conseguido, que el público quiera verlo hablar tanto como verlo filmar. Incluso sus cameos parecen parte de este juego constante. Ya no son simples apariciones secundarias, son su firma. Desde el Korg de Thor Ragnarok y Love and Thunder, con sus frases ingenuas en medio de batallas colosales, hasta su aparición como sacerdote excéntrico en The Suicide Squad o como el propio Hitler en Jojo Rabbit, cada papel funciona como recordatorio de que Taika no puede tomarse a sí mismo demasiado en serio, ni siquiera cuando está en el centro del espectáculo. Es, en cierto modo, un saboteador profesional de la solemnidad. Este comportamiento, que a muchos les parece pura excentricidad, es en realidad parte de su estrategia creativa. Taika ha logrado construir su marca sobre una paradoja, parecer caótico, mientras ejerce un control meticuloso sobre cada proyecto. La improvisación es su bandera, pero detrás hay una planificación quirúrgica. Y al hacer de su personalidad parte de su obra, ha conseguido algo rarísimo, que su nombre, su estilo y su actitud sean reconocibles incluso para quienes no han visto sus películas. Taika Waititi no solo dirige cine, dirige su propio mito y lo hace bailando. Taika Waititi ha construido su carrera sobre una idea tan sencilla que a veces pasa inadvertida, que el humor no es lo contrario a la profundidad, sino un camino distinto para llegar a ella. Mientras otros construyen su prestigio sobre el peso de sus temas, él lo ha hecho sobre su ligereza, sobre su capacidad de encontrar belleza en lo absurdo y humanidad en lo ridículo. Y contra todo pronóstico, ha logrado que el mundo lo escuche, precisamente porque primero lo hizo reír. Lo más admirable es que su alegría nunca ha sido ingenua. Viene del duelo, de la exclusión, de la sensación de no encajar, de crecer en los márgenes y decidir que esos márgenes podían ser también un lugar de celebración. Taika no disfraza el dolor con chistes, lo atraviesa con ellos. Lo convierte en algo que se puede mirar sin hundirse.
Y eso, en un tiempo donde la cultura parece obsesionada con la gravedad y el dramatismo, lo convierte en una figura radicalmente necesaria. Sus películas nos recuerdan que no hace falta solemnidad para hablar de lo importante, que la risa puede abrir puertas que el discurso serio mantiene cerradas, que un vampiro deprimido, un niño huérfano, un dios en decadencia o un Hitler imaginario pueden enseñarnos tanto sobre la empatía como cualquier tragedia clásica. Y que tal vez necesitamos más narradores que se atrevan a reír con el mundo en lugar de solo llorar sobre él. Porque al final, Taika Waititi no hace comedias, hace esperanza disfrazada de chiste. Y en un mundo que parece empeñado en volverse cada vez más serio, su obra nos recuerda que reír no es escapar, es resistir. Gracias.